vamos a ir a ser instruidos por la palabra, ¿no? Entonces, te invito. ¿Qué libro estamos estudiando? Romanos. Romanos. Les cuento que hoy no vamos por hoy vamos a hacer un alto a nuestro estudio de verso a verso del libro de Romanos. ¿Correcto? Por hoy, ¿por qué? Porque hoy estamos cerca a una fecha, ¿no? Aunque nosotros no celebramos una fecha, nosotros debemos celebrar un hecho. Un hecho. ¿Cuál es el hecho? De que Jesús dejó su gloria, se despojó, ¿no? Y vino aquí a la tierra. Ese hecho es el que celebramos. Más allá de que si fue 25, no fue 25, si hay regalo, hay arbolito, esas cosas, en realidad, como cristianos hemos aprendido a recordar que debemos de celebrar ese hecho de que Jesús vino aquí a la tierra. ¿Amén? Entonces, dicho eso, vamos a estudiar hoy parte del Evangelio de Mateo, capítulo 2. Te invito entonces a que abras en tu Biblia Mateo, capítulo 2. ¿Correcto? Quizás muchos ya lo han leído antes o ya lo hemos estudiado en algún momento, quizás de verso a verso, pero hoy el Señor tiene algo especial que decirnos. ¿Correcto? Entonces todos estamos en Mateo. Mateo capítulo 2. Muy bien. Yo te recomiendo que en casa leas desde el capítulo 1 con calma, acercándose a la fecha de Navidad, que puedas recordar esta historia real, nada de película. Esto es real. Muy bien. En Mateo 1 podemos ver que cuenta la historia de una pareja que estaba desposada, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Sí, ahí parece escuela dominicales, ¿no? Pero bueno, era José y María, ¿no? Y vemos cómo es que Dios tuvo un propósito en esta pareja. Si bien es cierto, José hacía buenas a primeras, como que no quería, no lo creía del todo, ¿no? Pero luego vemos su obediencia a la voz de Dios, ¿no? Cómo es que Dios lo instruyó y le hizo entender de que Él tiene un propósito con el nacimiento de Jesús, ¿correcto? Entonces, vamos al capítulo 2, ¿estamos ahí? Vamos a leer el verso 1, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, por habernos traído, Señor, a este lugar a escuchar tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, para nosotros es un hecho de que tú viniste a esta tierra, Señor. Te entregaste por cada uno de nosotros. Pero nuestra mente frágil muchas veces olvida, Señor. Pero hoy, Señor, vamos a conmemorar esa venida, Señor. Cómo es que tú has venido a esta tierra, Señor, por amor a nosotros. Viniste con un propósito, Señor, de entregar tu vida por cada uno de nosotros. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Te das cuenta que ahí no dice 25 de diciembre, ¿no? Yo he visto que ahí por internet algunos se pelean, ¿no? Fue 25, otros dicen fue en septiembre. En realidad tampoco hoy vamos a entrar a esos detalles que, a decir verdad, no importa la fecha en sí, sino el hecho, nuevamente, el hecho de que Jesús vino. Pero lo que sí la Biblia dice, y lo podemos decir con toda certeza, que es cuando Jesús nació. Esto para el cristiano, para ti y para mí, no es un cuento más. Esto es una historia verídica, es una historia real que lo registra la palabra de Dios. ¿Y dónde nació? Dice, nació en Belén de Judea. Y por cierto, esto ya estaba, o Belén, ¿no? O sea, las profecías en el Antiguo Testamento hablaban de, entonces esto es un cumplimiento. Ni siquiera es porque no había otro lugar, sino es un cumplimiento, ¿no? De que él iba a nacer en Belén, ¿correcto? Y quizás tú dices Belén, ¿no? Y no es la primera vez que la Biblia nos habla sobre este lugar llamado Belén. La primera vez que la Biblia hace mención sobre este lugar llamado Belén, lo podemos ver en Génesis, nuevamente. ¿No? ¿Dices Génesis? Sí, te invito a que vayas a tu Biblia rápidamente, como un detalle de esta noche. Génesis capítulo 35, verso 16, más o menos. Algunos quizás van a recordar, porque tiempo atrás, hace 2 años, 3 años atrás, hicimos nuestro estudio de verso a verso del libro de Génesis, y ahí nos narra una historia, ¿no? O parte de una historia en Génesis 35, versos 16 y al 21. Génesis, ¿lo tienes ahí? Génesis. Bien, entonces si lo tienes, vamos a leer del verso 16 al 21, dice, ¿no? Aquí se hace mención de Belén, pero en aquel entonces toma otro nombre, ¿no? Pero es el mismo lugar. Dice,
Después partieron de Betel y había aún, dice, como media legua de la tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz, ¿dice quién? Raquel. Entonces muchos se acuerdan, Raquel, Jacob y toda la historia, ¿no? Dice, cuando iba a dar a luz Raquel, dice, y hubo un trabajo en su parto. No fue un parto fácil, ¿no? Sino fue un parto que le trajo mucho trabajo, dice. Verso 17. Y aconteció como había trabajado, dice, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Entonces, para que le diga eso es porque ya, pues, ¿no? Raquel estaba que se rendía de alguna manera. Me acuerdo cuando leo esta parte a mi esposa Sofía, ¿no? Cuando decía, que me lo saquen, decía, cuando de pronto estaba embarazada de mi hija, que ya, ¿no? Ya, que de una vez decía, ¿no? Que me corten. Y quizás muchas mujeres hacen memoria de esto, porque hoy en día hay la opción de la cesárea, ¿no? Ya, que lo saquen. Pero aquí dice, Raquel tenía mucho trabajo de parto, y la partera le dijo, ¿no? No temas, también tendrás este hijo. Interesante, ¿eh? Porque ella de alguna manera estaba considerando incluso perderlo, ¿no? Y ese era su temor. Verso 18 dice, y aconteció que al salirse del alma, pues murió, dicen entre paréntesis, ¿no? Entonces vemos de que en ese lugar hubo una muerte incluso, pero también hubo un nacimiento. Y es interesante porque en este lugar vamos a ver unos contrastes bien interesantes. Y yo siempre veo estos detalles en la Biblia y digo definitivamente que el autor de la Biblia es Dios, porque son cosas que apuntan a un futuro. Y vemos de que murió Raquel al dar a luz a su hijo. Mira, sigue diciendo, y aconteció que al salirse del alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni. Dice, mas su padre llamó su nombre, mas su padre lo llamó Benjamín. Esa palabra Benoni, como lo llamó Raquel a su hijo, ya que prácticamente ella iba a morir, porque esto se llama el hijo de mi angustia o el hijo de mi tristeza. Mientras que Jacob, pues los varones, pues no, como ellos no les duele, dice Jacob lo llamó, dice Benjamín, y Benjamín significa hijo de mi mano derecha, mi fortaleza, mi fuerza, ¿no? Entonces vemos este contraste, ¿no? Mientras una mujer está muriendo, pero al mismo tiempo vemos como que el hijo está naciendo. Y eso es a modo de curiosidad, ¿no? En este lugar nació también nuestro Señor Jesucristo años después. Se dio su nacimiento. Y nosotros vamos a ver, cuando tú estudias el libro, el Evangelio de Juan, la mayoría se lo sabe, verso 1, ¿no? Juan 1:1, y vemos que en realidad cuando el Señor Jesús nace, es más, Juan ni siquiera registra el nacimiento del Señor Jesús, sino registra de que Él estaba en el principio, de tal manera que el Señor Jesús ni siquiera tenía una necesidad de nacer para poder existir. ¿Me debo entender? Porque Él estaba desde el principio. Él es el eterno, Él es el creador, ¿no? Y es más, Juan mismo, su primo, Juan el Bautista, dijo, ¿no? Que él es antes de mí, ¿no? O cuando Jesús también de pronto le decía con los fariseos, eso que decían, pero tú que vas a conocer a Abraham y todo lo demás, él le dijo, yo soy antes que Abraham. Y así la Biblia nos registra de que en Él han sido creadas todas las cosas, han sido creadas por Él, ¿y para qué? Y para Él, de tal manera que en sí, Él no tenía una necesidad de nacer, pero bajo un propósito de redención Él debía de nacer, porque tenía que hacerse hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Es por eso que los demás evangelios sí registran el nacimiento de Jesús, como Mateo y Lucas. Pero Marcos tampoco registra el nacimiento de Jesús, sino dan por hecho su existencia. Y es interesante. Entonces tú dices, ¿por qué es que Jesús tuvo que nacer? Jesús nació en Belén, ciertamente, pero Él nació con un propósito de morir. Y tú dices, ¿cómo? Sí, Jesús vino aquí sabiendo que iba a morir, que iba a entregar su vida, porque esto no fue algo imprevisto, que de pronto Judas lo traicionó, ciertamente lo traicionó, que los soldados le dieron muerte, ciertamente le dieron muerte, pero Él lo sabía. ¿O acaso no es omnisciente? Lógico, es omnisciente. Él sabía que venía con un propósito, de tal manera que su nacimiento, desde que Él nace, sabe que iba a morir.
que iba a entregar su vida. Pero era necesario que nazca. Y nace en un lugar llamado como Belén, ¿no? Pero sigamos leyendo, volvamos a Mateo. Mira, entonces el Señor Jesús nace para morir, pero en su muerte nos da ¿qué? A nosotros vida. De lo contrario, nosotros por causa de nuestro pecado seguiríamos destituidos de la gloria de Dios, apartados. Él nace para morir, pero en su muerte, si tú crees en esa obra preciosa, nos da ¿qué? Vida eterna. Y aunque estés muerto, dice, vivirá el que ha creído en él. Entonces vemos que definitivamente esto de la Navidad y todo lo demás, o el nacimiento de Jesús, tenía todo un propósito en realidad. Tenía todo un propósito, y Dios desde el Antiguo Testamento había anunciado la venida del Mesías. De tal manera que para nosotros Navidad no debe ser como que, bueno, no fue algo que ocurrió en la historia por casualidad, no. Es un propósito, habla del amor de Dios, del plan de redención de Dios para la humanidad. Volvamos a Mateo para seguir estudiando verso a verso los primeros versículos. Y dice el verso 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea, lógicamente estaba en Jerusalén, dice, en los días del rey Herodes, ¿no? Y también eso quizás muchos han escuchado de Herodes por película. Es un personaje interesante con los que quizás en algún momento de mi vida yo me he identificado con Herodes. Y dices, pastor, ¿usted se ha identificado con Herodes? Sí, sobre todo cuando aún no conocía de Dios, porque de alguna manera habla de cada uno de nosotros, o cómo es que la concupiscencia en nuestro corazón estaba cuando no conocíamos a Jesús. Y en Herodes vamos a ver ciertas características. Presta mucha atención. ¿Quién era Herodes? Si vamos a la Biblia, hubo muchos Herodes en realidad. A ese Herodes de los tiempos de Jesús o del nacimiento de Jesús se le conoce como Herodes el Grande. Aunque los historiadores dicen que eran chaparritos, así como yo. Un poquito más, no tan alto. Los que son más bajos que yo ya están diciendo yo que soy, ¿no? Bueno, era chaparrito, ya no era tan grande. Entonces, ¿por qué le habían puesto su apodo Herodes el Grande? Porque justamente tenía un egocentrismo, tenía un amor por su yo, por su trono, por su reino, que él buscaba frente a la sociedad, frente a los judíos sobre quienes gobernaba, ser grande, bueno, dejar su nombre en alto. ¿En algún momento has pensado así? Voy a dejar mi nombre tan alto, y eso es lo que a eso nos lleva muchas veces nuestro corazón, ¿sí? A eso nos lleva muchas veces nuestra concupiscencia, ¿sí? Voy a ser el primero en algo. Pero ahora como cristianos seguiremos pensando así, o lo que queremos es glorificar otro nombre. Hoy como cristianos no podemos pensar así, con egocentrismo o como que queriendo ser grandes, sino hoy como cristianos tenemos que pensar que hay un solo nombre que debemos de glorificar. ¿Y ese es de quién? El del Señor Jesucristo. Pero este Herodes buscaba ser grande. ¿Qué más? Herodes era un hombre idumeo, ¿ya? Bueno, la palabra idumeo, no sé cómo me pasó. Idumeo es toda una historia en realidad, ¿ya? Pero así en sencillas palabras, los judíos no estaban conformes con el reinado de Herodes por ser idumeo, es decir, para ellos como que no estaban de acuerdo que los gobierne un descendiente de los edomitas. Pero los romanos habían puesto a Herodes ahí y no había mucho que decir, pues, ¿no? Porque para ese entonces ya el pueblo de Jerusalén o Israel estaba de alguna manera influenciado bajo el gobierno romano, ¿no? Y ellos son, que por la fuerza ellos son los que de alguna manera mandaban, ¿no? Y ahí estaba Herodes. Entonces Herodes, justamente como era idumeo, era rechazado por los judíos, no era bien visto, él buscaba congraciarse con este pueblo. A veces a las buenas, a veces haciendo cositas por ahí, y a veces también a la mala, a través de persecuciones, de matanzas. Es más, ese Herodes es uno de los que de alguna manera amplió el templo de Jerusalén, el templo en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Recordemos un poco en cuanto al templo. Mira, sabemos que ¿quién construyó el templo? Salomón, ¿no es cierto? No fue David, fue Salomón. Pero ese pueblo, luego de los descendientes de Salomón, se apartaron de Dios. La historia nos cuenta, los libros, podemos ver incluso a los profetas y también el libro de Reyes, de Crónicas, nos cuenta que este pueblo le dio la espalda a Dios. Finalmente vinieron los babilonios, los asirios, los desterraron y los deportaron y los llevaron a
Babilonia, y toda la ciudad quedó destruida, incluso ¿qué? El templo. Entonces el templo de Salomón quedó destruido, pero luego Dios usó a hombres como Zorobabel, Esdras, Nehemías, vienen y reconstruyen la ciudad, y Zorobabel es uno de los que reconstruye un templo, pero no era un templo como en los tiempos de Salomón. Bueno, en los tiempos de Salomón era un templo, ¿no? En los tiempos ya de Zorobabel fue un poquito más, no como que de pronto como el anterior, ¿no? Y es más, el judío como que lloraba, dice que cuando regresó del exilio volvieron y como que no estaban conformes con eso. Llegan los tiempos de Herodes, y por eso que le conocen como el templo de Herodes, porque como que los judíos no están tan conformes con su templo. ¿Qué hace Herodes? Lo vamos a ampliar. ¿Con qué finalidad? De que digan, gracias Herodes, qué bueno que eres tú. Y Herodes, que era el chaparrito, diga, ya ves chicos, y de alguna manera, de esa manera, manipular al pueblo, ¿no? Entonces tiene toda una historia. Ese era Herodes, ¿correcto? Herodes también era un hombre paranoico, o de alguna manera que estaba aferrado al trono. Se dice por la historia de que Herodes incluso mató a ciertos hijos que él tuvo por temor a que le quiten el trono. De ahí sale un dicho que es mejor ser un cerdo de la casa de Herodes que ser un hijo. Es decir, porque el cerdo no va a, como se dice, no va a querer subir al trono, ¿no? O sea, pero su hijo sí. Y Herodes era tan celoso, tan egocéntrico, que incluso a sus propios hijos los llegó a matar. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque tiene que ver con la historia. Tiene que ver con la historia y con lo que pasó en sus primeros años, el riesgo que significó para nuestro Señor Jesús en sus primeros años, porque continúa la historia. Sigamos leyendo el verso 2, mira lo que dice. Verso 2 dice, verso 1, falta la segunda parte, dice, ¿no? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esto sí me suena a Navidad, ¿no? Porque el que menos ahí, quizás antes, los reyes magos y todo lo demás, y compraban sus muñequitos de yeso y armaban su pesebre, quizás algo más, ¿no? Y dice que vinieron aquel entonces del oriente a Jerusalén unos magos, ¿no? Entonces, esto es justamente los tiempos en que Jesús nació. No necesariamente el día que nació, sino en los primeros años. Algunos dicen que probablemente Jesús tenía ya entre 1 año y medio y 2 años. No necesariamente entonces es que ni bien nació fue esto, ¿no? Sino en los primeros años llegaron estos magos del oriente, ¿correcto? Y aquí vemos entonces un segundo personaje, ¿no? La Biblia no nos dice que eran 3, ¿o sí? No era, ¿cómo le dicen? Malhechor, asaltar y... ¿cómo se llama el otro? No, por ahí dicen algo, ¿no? Malhechor, asaltar y me olvidé uno. ¿Atracar? Bueno, va por ahí, ¿no? Malhechor, gazar y atracar, ya, bueno, por así decirlo, ¿no? Pero no dice que eran 3, ¿no? Incluso algunos ya le han puesto nombre y todo lo demás, pero no dice que eran 3. Sí nos dice solamente vinieron unos magos, ¿no? Lo que sí nos dice que eran del oriente. Correcto. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra mago, ¿a qué nos lleva a pensar? Magia, David, ¿cómo se llama este mago famoso? David Copperfield, ¿no? No sé inglés, pero bueno, él, o quizás ese que está en los semáforos haciendo unos cuantas malabares o trucos por ahí. En el contexto, magos no significaba eso. En el contexto, magos básicamente eran hombres sabios, estudiosos de las estrellas, del movimiento de la tierra, astrónomos, pero también se dice que de alguna manera estos magos, primero que tenían conocimiento, eran estudiosos, eran sabios, bajo los conceptos del mundo, ¿no? Eran sabios, estudiosos, pero también se dice que de alguna manera tenían cierto poder. Por eso que algunos dicen los reyes magos, porque de alguna manera eran gobernantes de otros pueblos. De ahí viene la palabra, por ejemplo, magistrados, ¿no? Entonces, de alguna manera, eran personas que tenían un cargo. Entonces, no era cualquier persona, sino eran personas que tenían cierto conocimiento, cierto interés justamente por saber esto de las estrellas y todo lo demás, ¿no? Eran astrónomos, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos hombres, dice, vienen del oriente. ¿Y qué dice? Verso 2, dice, diciendo... Pon tu atención en este segundo personaje. Hemos hablado de Herodes, ¿no? Luego vamos a volver. Pero pon tu atención en los magos, ¿no? En estos hombres sabios. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues ya había nacido.
pero ellos están buscando al rey de los judíos que ha nacido y están viniendo de muy lejos, están viniendo del oriente. Estos hombres conocedores, investigadores, sabios, magistrados o que tenían cierto poder y dinero, porque vamos a ver más adelante que tenían chiqui, ¿no? Tenían oro, o sea, y estaban viniendo buscando al rey de los judíos que ha nacido, que para ellos era una realidad. Y mira, ¿no? Su interés, ¿no? ¿De dónde están viniendo? Desde muy lejos, gastando sus recursos, tanqueando su tanque de su carrito y todo lo demás. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos tenían un propósito, venir a adorar a Jesús, el rey de los judíos. Estaban buscando adorar, no estaban buscando pedir un favor, por cierto. Ellos lo que estaban buscando, esta diligencia los estaba llevando a buscar y a adorar al Señor Jesús. Y es interesante, ¿no? Y uno dice, ¿y ellos cómo sabían esto de la estrella y todo lo demás? En realidad algunos entendidos de la palabra o comentaristas bíblicos dicen que tiempo atrás en estos lugares del oriente hubo un hombre muy sabio, muy inteligente que fue usado por Dios para dar ciertas profecías en cuanto al Mesías, en cuanto a su nacimiento, pero también en cuanto a su segunda venida, ¿no? Quizás algunos van a recordar este nombre de este joven, Daniel, ¿correcto? Algunos entonces dicen probablemente estas personas habían sido influenciados por las enseñanzas, por las profecías, por los escritos de Daniel en aquellos tiempos, como es que Dios lo usó, porque Daniel estuvo en esos lugares, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos por eso que tenían dentro de su investigación, dentro de su querer saber dónde está Jesús, el rey de los judíos, en base a toda esa enseñanza, ¿no? Y ellos vienen y están buscando, ¿para qué? Para adorarle. Y están siguiendo una estrella. Esta estrella le llaman la estrella Belén, ¿no? Mira lo que dice el verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes, entonces ellos llegan a la ciudad. No, verso 3. Oyendo esto, mira, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y este detalle es interesante porque estos magos llegan a Jerusalén, llegan a este lugar buscando dónde está Jesús, el rey de los judíos, y eso no pasó desapercibido para Herodes, de quien hemos hablado, para este hombre chaparrito, egocéntrico, no pasó desapercibido, tampoco para todo el pueblo de Jerusalén. De tal manera que estos magos, por lo mismo de que tenían cierto poder, conocimiento, de alguna manera no era uno, no era dos o eran tres, era toda una comitiva, por así decirlo, tanto así que el pueblo se turbó diciendo, oye, están buscando a Jesús, el rey de los judíos. Pero el que se va a turbar más es Herodes, ¿no? Porque están diciendo, buscamos a Jesús, el rey de los judíos. Pero ¿quién es el rey de los judíos en ese entonces? Herodes, ¿no? Aguanta. Jesús es el rey de los judíos. Y yo, ¿y el templo que he hecho? ¿Qué pasó? O sea, tan rápido, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta investigación para él como que le llama la atención, ¿no? Y mira lo que hace Herodes, es interesante, verso 4. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo ¿de dónde? De Jerusalén, del pueblo de Israel. Entonces Herodes lo que hace es convocar a todos los conocedores de las escrituras, de las profecías en torno al Mesías. No convoca a cualquiera, sino convoca a los escribas y a los sacerdotes que tenían conocimiento en cuanto a esto para hacerle la consulta. Están buscando a Jesús, el rey de los judíos que ha nacido. Tú dices, Herodes también está colaborando, entonces para que lo encuentren. No, Herodes tenía otro propósito. Él tenía otro propósito de que hallen a Jesús, el rey de los judíos, pero convoca a quienes tenía que convocar, ¿no? ¿A quienes? A los que conocían las escrituras. A los escribas, que eran personas que se dedicaban justamente a transcribir o a escribir la palabra de Dios, a explicar la palabra de Dios, a hacer copistas de la palabra de Dios, y a los sacerdotes que eran entendidos de la palabra de Dios. Y los convoca, dice, y mira lo que dice. Dice, a los sacerdotes y a los escribas de todo el pueblo, y les preguntó, ¿dónde había de nacer quién? El Cristo. Entonces Herodes también se interesa, pero no será para adorarle. Vamos a ver más adelante qué dice la historia. No necesariamente era para adorarle como estos magos buscaban, pero acudió a la fuente correcta.
Pero mira lo que dicen los demás. ¿Ya? Les hace la pregunta entonces del millón. Verso 5 dice: ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces para ellos fue una pregunta papadita. Para ellos fue una pregunta fácil. Oye, ¿dónde debía de nacer el Cristo? Es decir, el Mesías. ¿Dónde debía de nacer Jesús, el rey de los judíos? Y dice, fácil. Los profetas, o el profeta dice, ¿no? Dice, porque así está escrito por el profeta. ¿Dónde iban a nacer? Y ahí citan incluso ellos la profecía. Mira lo que dice. Ellos van a citar a Miqueas. Pero vamos a leerlo porque ya está ahí. Dice el verso 6. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Otras traducciones lo ponen un señor o el Señor, ¿correcto? Dice, que apacentará a mi pueblo. Es decir, de Belén iba a salir ¿quién? El Mesías, el pastor de pastores. De Belén iba a salir quien iba a apacentar a este pueblo. De Belén iba a salir el Señor. De Belén en Belén iba a nacer el que iba a guiar a este pueblo. Entonces ellos dan una respuesta y no dicen, ¿saben qué, Herodes? Lo vamos a pensar, como que la pregunta está difícil. Ellos sabían y tenían todo el conocimiento del Antiguo Testamento o de lo que decían los profetas como Miqueas en cuanto a este hecho. Y es interesante este tercer personaje, porque vemos que tenían mucho conocimiento en cuanto al nacimiento de Jesús. Entonces hasta este momento vemos tres personajes. ¿Cuáles son esos tres personajes? Herodes, el egocéntrico, ¿no? El que está enamorado de su propio trono, enamorado de él mismo. Herodes, ese que se ve al espejo y dice, qué guapo que soy. Ese es Herodes. Es el primer personaje que ahora se va a interesar por el nacimiento de Jesús, pero con una motivación equivocada. Tenemos el segundo ejemplo, el segundo personaje, que viene a ser los magos, estos hombres sabios que estaban buscando a Jesús, que había nacido ¿para qué? Para adorarle. Y tenemos ese tercer ejemplo de personajes, que vienen a ser los escribas y los sacerdotes, que tenían todo el conocimiento en cuanto al nacimiento de Jesús, pero ¿sabes qué? No se interesaron en buscarlo. Ellos sabían lo que decía el profeta Miqueas, sabían lo que decía la Escritura, pero ¿saben qué? No se interesaron en entender esta verdad en cuanto al nacimiento de Jesús. Y no se te hace curioso que hoy en día mucha gente celebra Navidad y hace mención del Señor Jesús e incluso arman su, ¿cómo se llama eso? Pesebre, ¿no? Arman su pesebre, pero no se detiene en un momento a pensar qué significa este hecho, no esta fecha, sino el hecho de que Jesús haya nacido. No todos se hacen esa pregunta. Algunos son como Herodes. Ante este hecho del nacimiento de Jesús, ven como un riesgo o se ven vulnerables en cuanto a esta realidad. ¿Saben por qué? Porque se dan cuenta que si entienden realmente quién es Jesús, ellos ya no van a seguir siendo sus propios dioses. Cuando entendemos realmente el nacimiento de Jesús, ese Herodes del viejo mundo tiene que menguar. ¿Me dejo entender? Pero muchas veces nos resistimos a eso. No queremos de pronto entender qué significa realmente el nacimiento de Jesús. Porque cuando entendemos realmente el nacimiento de Jesús, vamos a entender realmente su muerte. Y cuando entendemos y creemos en su muerte, vamos a tener vida eterna. Pero antes de eso, nuestro pecado, nuestro yo tiene que morir. Pero muchas veces sale la concupiscencia, ese Herodes, y nos dice, no, ahí nada más. Y cruz le decimos al nacimiento de Jesús, a esta verdad. Pero a veces, yo creo que aquí hay muchos de ustedes que se han despojado de ciertos recursos, de su comodidad, de su descanso quizás, y vienen de muy lejos, así como estos magos, ¿a qué? Adorarle a nuestro Señor, porque simplemente han creído que se ha cumplido la Escritura, porque simplemente están creyendo que en su nacimiento
hay vida eterna. Y no solo en su nacimiento, sino en su muerte. Porque simplemente han creído que Él ha venido a nacer para morir por ti y por mí. Pero la Biblia dice que Él resucitó. Y ahora los que hemos creído en su nombre nos da vida eterna. Imitemos esa actitud de estos hombres sabios que viajaron de muy lejos. ¿Para qué? Para conocer al Mesías. Y vamos a ver que más adelante ciertamente terminan adorándole, postrándose. Quizás es algo que la mayoría de nosotros ya hemos hecho y sigamos haciéndolo. Y si por ahí hay un Herodes que se quiere meter y diciendo, no, ¿para qué? Tu Salvador nada más, Señor todavía no. Recuerda, ese Herodes sácalo, eso es concupiscencia. Eso es aquello que se quiere poner en el trono de tu corazón. Pero el que debe estar en el trono de nuestro corazón es nuestro Señor Jesús. Pero hay un tercer personaje. A veces estamos tan empapados, y conozco personas que están tan empapados y conocen mucho de Biblia y te pueden decir versículos de memoria, pero realmente no han considerado esta realidad, este hecho en cuanto a Jesús, Dios con nosotros. Y aunque saben que la Biblia dice, su orgullo, como la de estos sacerdotes, de estos escribas, simplemente los ha cegado. Y teniendo toda la información, no quieren abrirle su corazón al Señor. Esa fue la realidad de este tercer grupo de personas. Tenían todo el conocimiento. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que no solo basta con tener el conocimiento, sino en creerlo, en humillarnos, en acercarnos a Él con corazones contritos y humillados, en sacar todo ese pensamiento de Herodes de nuestra vida, en sacar todo ese pensamiento religioso de nuestra vida, que creemos que por saber mucho ya basta. No, necesitamos humillarnos ante el Señor y decirle, Señor, todos los días necesito reconocer que soy una nueva criatura, gracias a que tú has venido, has nacido y has entregado tu vida por ti y por mí. Amén. Continuemos. Mira lo que dice el verso 7. Entonces Herodes dice, llamando en secreto a los magos, dice, oye, pero pastor, aquí yo veo que Herodes también se está interesando, pero leámoslo todo. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y era niño Jesús, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y aquí vemos como que de pronto Herodes se quiere convertir, pastor, como que de pronto Herodes también quiere adorar, pero esa no era su finalidad, ¿no? Herodes está acá hablando de boca para afuera, porque sus propósitos eran otros. Recuerda que él tenía el ego bien alto, ¿no? Que no le permitió humillarse o adorar realmente al Señor. Y dice el verso 9, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dice, y al ver la estrella se regocijaron, dice, con muy grande gozo. Entonces llegan al lugar y ellos se van a regocijar, se van a alegrar el hecho de haber llegado donde se encuentra el Señor Jesús, todavía niño, por cierto, ¿no? Verso 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Y es interesante cómo es, y a mí me llama mucho la atención de estos hombres que buscaron el lugar donde estaba el Señor Jesús, niño, diligentemente viniendo de tan lejos, y veo de que no vinieron a pedirle algo. Y veo que no lo adoraron necesariamente porque el Señor Jesús ya había hecho algo, sino lo adoraron simplemente porque era el Cristo. Y es algo que debemos entender también. La mayor obra de amor ya lo hizo. Para nosotros ya es tiempo pasado porque lo ha hecho en la cruz, ¿no es cierto? Y una de las cosas que predicamos desde este lugar es que nosotros necesitamos creer en la obra y en la persona de Cristo. No solamente en el hecho de que Él entregó su vida, sino simplemente creer también en Él. Entender que Él es Dios. Él es el Mesías. Estos hombres lo adoraron cuando Jesús todavía no había ido a la cruz. Y es interesante. Y nosotros ya sabemos que ha ido a la cruz. Ya sabemos lo que ha hecho por nosotros.
Y ya sabemos que Él es el Hijo de Dios. Y ya sabemos que es el Mesías. Por ende, nuestra adoración tiene que ser genuina. Por ende, nuestra adoración hacia Él tiene que ser distinta. O mayor aún, quizás. Pero muchas veces estamos dispuestos a orar o adorar al Señor solo cuando de pronto nos va bien. Solo cuando de pronto me ascienden en el trabajo. Solo de pronto cuando quizás sana a un familiar. Solo de pronto que quizás cuando Él restaura a mi familia. O solo quizás cuando de pronto ha provisto para, no sé, para pagar el recibo de la luz. Y quizás diga, gracias Señor, te adoro. Y de alguna manera es como una adoración condicionada, ¿no? Interesada, ¿no? ¿Me bendices? Te adoro. Y eso no debe ser una constante en el creyente. Nosotros debemos adorarle porque Él es el Hijo de Dios. Y la mayor obra ya la hizo en la cruz. Tenemos dos razones más que suficientes para adorarle. Porque es el Hijo de Dios y porque por la obra preciosa hecha en la cruz. De tal manera que cuando entendemos esta verdad, y cuando hablo de adoración no solamente hablo de cantarle, por cierto. Ustedes saben que cuando hablamos de adoración hablamos de obediencia, hablamos de servicio, de tal manera que ahora debo estar dispuesto a adorarle a través de mi obediencia, en mi día a día, en mi servicio, en casa, en la iglesia, a donde yo vaya. Esa debe ser mi prioridad, hacer todo como para quién, como para el Señor, porque he entendido quién es Él realmente. Y no lo voy a adorar solamente el 24 a la medianoche, sino todos los días de mi vida. Esa debe ser nuestra adoración a Dios, una adoración continua y genuina. No puede estar limitada a eventos en nuestra vida. De pronto, nació mi hijo, vamos, hay que adorarle a Dios. Me salió el aguinaldo, vamos, hay que adorarle a Dios. No. Adora al Señor todos los días de tu vida. Y no olvides esta verdad. Él es el Hijo de Dios. Él es el cumplimiento de la promesa de Dios, que lo ha anunciado ¿desde dónde? Desde la ley, los profetas, los salmos, y se mostró en los evangelios. De tal manera que nuevamente podemos decir, así como decíamos del evangelio no nace, valga la redundancia, en los libros de los evangelios. El evangelio nace desde el Génesis. El evangelio está desde el principio, desde mucho antes. De la misma manera, Navidad, la Navidad no es solo 25 de diciembre. Navidad no solamente podemos ver en Mateo o en Lucas. La Navidad viene desde muy atrás. Es una eterna Navidad. Amén. Y volvamos al texto y verso 11, mira lo que dice. Vamos terminando. Y es interesante porque mira la última parte del verso 11, dice, le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Y es interesante estos tres objetos que le presentan, porque oro normalmente aquel entonces era como un obsequio valioso, por cierto, es un metal valioso, pero que por lo general se le daba a los reyes. Y esto está apuntando a algo, ¿no? Porque nosotros creemos, ¿quién es el Rey de Reyes? El Señor Jesús es nuestro Rey de Reyes. Y aquí vemos cómo estos hombres de alguna manera están apuntando a algo. Ellos quizás ni siquiera tenían todo el entendimiento, pero la Biblia nos muestra que el Señor Jesús necesita, o no es que necesita, sino que debemos de adorar al Señor Jesús como el Rey de Reyes. ¿Y qué más le llevaron? Un incienso. Un incienso representa, o es lo que normalmente presentaba en el tabernáculo, ¿quién? Los sacerdotes. Y nuestro Señor Jesús, según el libro de Hebreos, claramente dice que Él es ¿quién? El gran sumo sacerdote. Aquel que vino, se entregó por nosotros. El que abrió la brecha, ¿no? Y que ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo a través de nuestro Señor Jesucristo. El que se identificó con nosotros, pero en Él no hubo pecado. Él es el mediador de mediadores. Mayor que Moisés, mayor que Abraham, mayor que la ley. ¿De la orden de quién? De Melquisedec. Y entonces vemos que estaba apuntando justamente a esta función sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, desde pequeñito. De tal manera que la misión o el ministerio del Señor Jesús, nuevamente vemos de que es algo que Él sabía que había venido a esta tierra. Desde que era pequeño vemos estos distintivos de lo que Él iba a hacer. Entonces, pastor, ¿y la mirra?
La mirra era como un ungüento fúnebre. Y esto estaba hablando de que él había nacido con un propósito. ¿Cuál era? Morir en una cruz, pero no para quedarse allí en una tumba, sino para resucitar al tercer día y darte esa esperanza de la vida eterna, el cual nosotros hoy esperamos en él. Amén. Entonces hay muchos motivos por el cual adorar a nuestro Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Verso 12, y con eso terminamos por esta noche, dice: pero siendo avisados por la revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, ¿no? ¿Y cómo es que Dios va a preservar su plan, ¿no? ¿Cuál era el plan de Herodes? Vayan, adórenle, todo chévere, lo encuentran, vuelven y me dan su ubicación, por favor, porque yo también quiero ir a adorarle. Pero la historia continúa, ¿no? Herodes quería prácticamente exterminar al Señor Jesús. Y más adelante vamos a ver que eso es lo que va a pretender. Pero Dios dice, anticipó a estos hombres y le dijo: no vuelvan por ese camino, sino váyanse ¿a dónde? A su tierra, ¿no? Dice, y regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, cuando yo veo en la vida de estos hombres, lo único que hicieron fue venir, ¿para qué? Para adorarle y luego volver a casa. Y de alguna manera, en estos tres actos, veo reflejado también el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Venimos a este mundo, ¿para qué? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Adorarlo. ¿Y después a dónde nos iremos? A nuestra casa. ¿Qué casa? A esa morada que Él ha ido a preparar. Yo quisiera que en mi lápida pusieran, y debemos anhelar de alguna manera: vino, nació, adoró, sirvió, obedeció al Señor en todo, y luego se fue a casa. ¿Con quién? Con Él. De alguna manera vamos a apuntar a esto. Tú dices, pero pastor, hay otras prioridades también, ¿no? Mi trabajo, mi familia, sí. Ve por tu familia, estudia, trabaja, pero en todo momento como un acto de adoración para Dios. Todo lo que haces, hazlo para el Señor. Que ese sea tu propósito en esta tierra. Eso es cuando realmente hemos entendido que Él es el Hijo de Dios, que Él es digno de adoración en todo tiempo. Vamos a entender entonces que hemos venido a este mundo, o nos ha traído en este mundo, ¿para qué? Para adorarle, servirle, obedecerle y luego irnos a casa. ¿O acaso no hemos leído cuando dice: todo fue creado por Él? ¿Y para qué? Y para Él. Y para Él. Entonces estamos aquí en este lugar también, mis hermanos. Dios nos bendiga. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares y le damos gracias a Dios por esta noche y por su palabra que nos ha hablado esta noche? Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Les invito a que se pongan de pie para poder orar. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, porque entendemos, Señor, que Navidad no solo es una fecha, no solo es armar un pesebre, un árbol, o no sé, o darnos regalos, cosas como esas, Señor, sino que en tu nacimiento había un propósito, Señor. Tú lo tenías claro, Señor. Tú sabías que desde que venías a este lugar, Señor, a esta tierra, venías a morir, pero no a morir porque, en fin, Señor, o porque eras pecador. Por cierto, tu palabra dice que tú eres santo, 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 que en ti no hay pecado. Tú viniste a esta tierra a nacer, pero ¿para qué? Para morir y darnos vida eterna, Señor. Erradica todo pensamiento, Señor, o toda actitud de este hombre de Herodes, Señor, que es parte de nuestra carne muchas veces y que no nos permite adorarte de una manera genuina, Señor. Que muchas veces nuestro ego, nuestra comodidad, nuestro orgullo, Señor, nuestros quehaceres, nuestras propias prioridades, Señor, no nos permiten adorarte como debe de ser, Señor. Y muchas veces más bien nos vemos como que de alguna manera, Señor, atentados por tu palabra, Señor. Y de pronto como que nos vemos reacios, Señor. O si en algún momento de nuestra vida hemos estado así, hoy nos abres los ojos, Señor, y nos haces ver que debemos ser como estos hombres sabios, Señor, que vinieron a adorarte, a exaltarte, a darte todo lo que tenían que darte y volver a casa, Señor. Pero nosotros nos iremos contigo, Señor. También erradica de nuestro corazón, Señor, ese pensamiento religioso de pensar que porque sabemos mucho o porque ya tenemos ciertos años de cristianos, eso basta, Señor. Ayúdanos a entender que todos los días debemos venir a ti con corazones contritos y humillados. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos.